¿Cómo están todos el día de hoy? Amén, es una bendición estar juntos en la casa de Dios, verles a todos y tener la bendición de poder juntos adorarle, entrar a su presencia, escuchar su palabra. Estamos tan alegres el día de hoy porque estamos estudiando juntos este libro de Éxodo, entrando a esta serie que nos ha desafiado a todos. Hemos aprendido tanto. La semana anterior nos estuvo compartiendo Eitel. ¿Cuántos estuvieron aquí? Y aprendimos acerca de cómo no endurecer nuestro corazón. Vimos cómo Faraón endureció su corazón contra Dios. Y aún después de ver señales, aún después de ver a una vara convertirse en culebra, Faraón no cree y endurece y no se arrepiente ante Dios. No deja ir a la nación de Israel. Entonces Dios comienza a tratar con plagas, comienza a tratar fuertemente con él y con Egipto. Y vimos la semana anterior la primera plaga, Dios convierte el río Nilo en sangre. Pero después de eso se van desarrollando varios tratos más de parte de Dios. Un total de 10 plagas que Dios trata con Egipto. Y el día de hoy te invito a que vayas conmigo a Éxodo capítulo 11, porque vamos a ver cómo Dios habla a Faraón y a Egipto y promete enviar una plaga que va a devastar a la nación, la peor plaga de todas. Esta es la última. Esta plaga va a producir un llanto, un quebranto, un clamor en todo Egipto que jamás se había escuchado y jamás se volvería a escuchar. Y esta es la promesa cuando Dios dice: voy a matar al primogénito de todo Egipto, incluyendo primogénito de los humanos como también de las bestias. Después de tanto tratar Dios con Faraón y Egipto, no obedece y llega hasta este punto. Pero en el capítulo 11 que vamos a leer en un momento, no se cumple todavía esto. Esto no va a suceder hasta el capítulo 12 que vamos a ver la semana próxima. Pero aquí Dios habla y le dice a Moisés lo que él tiene que hacer y lo que tiene que decir. Y al leer estas palabras vamos a ver no solamente esta última plaga, vamos a ver un poquito de las 10 plagas y cómo Dios trata con Egipto. Entonces yo te invito a Éxodo capítulo 11 y vamos a leer los 10 versículos del capítulo 11 y dicen así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Verso 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a hacer o intentar la ardua labor el día de hoy de recapitular entre el capítulo 7 al capítulo 11 las 10 plagas que Dios utiliza para juzgar a Faraón y Egipto. Y escúchame, es realmente una historia fascinante. Te puedo decir que cada una de estas plagas puede ser un sermón, cada uno de estos tratos de Dios puede ser un mensaje. Pero hoy tengo tantas notas acá que hasta escribí notas, pero hoy vamos a intentar ir a la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar. Y el tema que tenemos para hoy es Dios contra dioses. Di conmigo: Dios contra dioses. Vamos a entrar
en la narrativa de la guerra entre Dios Jehová de Israel y los dioses de Egipto, y vamos a ver cuál Dios gana. ¿Estás listo? Vamos a ver. No están tan emocionados ustedes. Si quieren, le vuelvo a predicar a los de las 9 porque ustedes no vinieron listos. Vamos a ver la guerra entre el Dios Jehová de Israel y los dioses de Egipto, y vamos a ver cuál Dios gana. ¿Quieren ver esto conmigo? Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Si estás en casa, mantente conectado, ora con nosotros. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra y tu presencia. Creemos que tú eres el único Dios verdadero. Sabemos, Dios, que aquí hay personas que están aquí presencialmente o están escuchando en línea, que estamos pasando por grandes desafíos. Algunos de nosotros que hemos pasado por situaciones que han hecho cuestionar y dudar nuestra fe. Pero te pedimos, Padre, en el día de hoy que nos hables de una manera personal, que nos ayudes a quebrantar nuestro corazón, porque lo que tú más deseas no son edificios, no son cosas, no son aparatos, es nuestro corazón. Háblanos en este momento, que todo corazón endurecido pueda ser tocado por la palabra, que aquel que está apartado pueda ser atraído por medio de tus lazos de amor, que más que simplemente acumular información bíblica, lo que queremos es un encuentro en tu presencia, que sabemos que tú nos estás trayendo a un genuino quebrantamiento, porque la altivez, la arrogancia, la insensibilidad nos alejan de ti, pero al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Tú ves un corazón quebrantado que dice: lo intenté a mi manera y mi manera no funcionó, ahora déjame intentar contigo, Jesús. Toca nuestro corazón. Perdónanos, Dios. Sabemos que a veces luchamos con cosas. Hay aquí quizás secretos, hay cosas escondidas, hay cosas con las cuales estamos luchando, pero hoy buscamos un arrepentimiento, que en este momento, este servicio, que este mensaje, que esta palabra toque para venir a un momento de quebrantamiento. Oramos desde ahora, no porque nosotros ordenamos al Espíritu, pero en humildad pedimos: Espíritu Santo, muévete en este lugar. Que cuando tu palabra toque los corazones seas tú, porque no es información, no es razonamiento, no son argumentos lógicos los que ganan almas, es tu palabra y tu presencia lo que cambian corazones. Toca nuestros corazones. Hay alguien aquí que quizá vino hoy, alguien que está escuchando, que tiene un corazón endurecido, que está atento a ver qué sucede, pero lo único que se requiere es un espacio de fe, un corazón abierto, una mente dispuesta para que tú hagas, Jesús, lo que solo tú puedes hacer. Háblanos el día de hoy y toca nuestro corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús, y si tú lo crees, di amén. Puedes ocupar tu lugar. Dios contra dioses. En estos últimos 3 meses, en esta temporada del año entrando, ya que nos vamos acercando al verano, he pasado un tiempo tan especial, tan genial, porque he podido realizar un deseo muy grande mío como padre, de ver a uno de mis hijos jugar deporte. Y en estos meses nuestro niño Zion, que tiene ahorita 5 años, jugó su primera temporada de fútbol. Cuando lo inscribimos, yo estaba tan emocionado. Fui con él a comprarle sus tacones y todo lo que iba a requerir, y empecé a entrenarlo en casa y explicarle jugadas y explicarle lo que él tenía que hacer. Y el primer día de juego, ya su temporada terminó, pero recuerdo el primer día de juego, cuando llegamos a la cancha, él estaba un poco nervioso, yo como padre estaba nervioso y todos estábamos nerviosos, pero llegué allí, cuando nos sentamos, el árbitro, el entrenador empezaron a explicar algunos de los reglamentos de la liga, porque son niños pequeños, nuevamente de 5 años, y te puedes imaginar, dice el árbitro: miren, a esta edad no se trata tanto de ganar, se trata de diversión, no hay que golpear, no hay que hacer esto y etcétera. Sí, vamos a guardar goles y quién gana, pero eso no es tan importante. Aquí todos ganan, a todos se les va a dar un trofeo al final de la temporada. Entonces hay que divertirse, y los padres, por favor, no se estén metiendo, respeten, estén allá al lado. Y yo dije: perfecto, yo soy cristiano y también soy pastor, yo respeto todo eso. Pero después de que el árbitro y el entrenador hablaron, yo agarré a mi hijo Zion para educarlo en las cosas de la vida. Y yo le dije: mira, Zion, lo que te dijeron aquí es cierto, esto se trata de divertirte, quiero que te diviertas, no lastimes a nadie, eso es equivocado, pero te voy a decir algo, tú tienes que ganar este juego.
Y tú tienes que meterles una goleada con mucho respeto, pero mételes una goleada. Y te voy a decir algo, los puedes amar en el amor de Cristo, pero los tienes que destruir. Entonces yo empecé a explicarle a Zion las cosas de la vida y él empezó a jugar y al final metía un gol y yo lo miraba y trataba de contener mi energía, ¿verdad? Mi pasión. Y recuerdo que a varios juegos, uno de esos juegos, cuando terminó el juego, los padres desinteresados ya se iban a casa y yo detuve al árbitro y le dije, oiga, ¿y quién ganó? Y él dijo, no, pues su equipo ganó. Y dije, bien. ¿Y cuántos goles metió mi hijo? Y tú sabes, esa pasión te sale. Y yo estaba analizando esto, ¿por qué somos tan competitivos como seres humanos? Porque es que la competencia nos encanta. Quizá no todos de personalidad sean muy competitivos altamente de esta manera, pero todos tenemos en nuestra naturaleza humana cierto sentido de la competencia. Es algo que nos gusta. No es casualidad que cuando tu equipo favorito de cualquier deporte está jugando y el juego comienza a intensificarse y tu equipo mete un punto y luego el otro equipo también y comienza una buena lucha y tú empiezas a levantarte, ¿verdad? La sangre comienza a correr, comienzas a gritar, tu esposa dice, ¿qué pasó? Y tú todo está bien y comienzas a alterarte. ¿Por qué? Porque yo creo que la competencia en el corazón o en la pasión del ser humano es indicativa de que como seres humanos nos gusta ganar. Nos gusta ganar. Porque el ganar te hace sentirte fuerte, te hace sentirte poderoso. Nadie quiere ser el perdedor, todos queremos ser ganadores. ¿Cuántos se relacionan con eso? Tú eres muy espiritual y le dices a tu niño de 5 años, solo diviértete y ama a todos. No, yo le digo, destrúyelos. Porque queremos ganar, nos encanta la competencia. Y sabes que la lucha entre el ganar o el perder o el bien y el mal es una lucha muy larga que ha existido por toda la existencia del ser humano. No es casualidad que las historias de superhéroes llenan teatros y llenan aún estadios de gente que viene a convenciones, y hombres adultos y mujeres adultas se visten como superhéroes. ¿Por qué? ¿Qué lleva a adultos a hacer estas cosas? Lo que nos lleva a hacerlo es que amamos las historias del bien y el mal. Amamos las historias de que alguien triunfe y alguien gane. Y sabes, esto no es casualidad. Esa lucha entre perder y ganar, el bien y el mal, está entrelazada en nuestro mismo ser. Porque vivimos en un mundo que es constituido por una historia entre el bien y el mal. Y es la historia de Dios. Es la historia que encontramos en la Biblia y ciertamente es la historia que encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se va desarrollando esta competencia, esta lucha, principalmente entre un hombre llamado Faraón, que es considerado Dios en Egipto, Dios en la tierra, el representante de la deidad y del panteón egipcio en la tierra. Entre él y un hombre que parece muy común, un exiliado, un forastero, un hombre que es caído, que antes estaba en Egipto pero lo había perdido todo, llamado Moisés. Y está esta guerra entre ellos dos, pero lo que ellos representan es lo más importante. Esta es una guerra de dioses. Es una guerra entre Dios, Jehová de Israel, y los dioses de Egipto. Entre Moisés como Dios de Israel, representante humano, y como Faraón, Dios de Egipto, representante humano. Es una guerra entre Aarón como profeta de Moisés, y también una guerra entre él y los hechiceros de Faraón, que están tratando de replicar las plagas y las señales que Dios hace. Encontramos aquí una guerra, y cuando Faraón, como veremos en un momento, desafía a Dios, Dios declara guerra contra él y Dios envía 10 plagas. Estas 10 plagas son una historia nuevamente increíble, una historia fascinante. Son lo suficiente descriptivas para que tú puedas cerrar los ojos, imaginarte, visualizar el terror y lo horrible que estaba ocurriendo en esta tierra pagana. Dios envía estas plagas que son en esencia desastres que Dios envía para que Faraón deje ir a la nación de Israel. Dios estaba utilizando estos desastres naturales y de animales y de la naturaleza y de la salud para quebrantar a Faraón, para que Israel pudiese salir. Habían sido esclavos por más de 400 años y Dios iba a tratar con Egipto. En primer lugar, este era el propósito de las plagas: liberar a Israel. Pero en segundo lugar, también era demostrarle a Israel que Dios nunca se olvida de sus promesas, que Dios cumple su palabra, que Dios es quien dice que es. Que muchos israelitas quizás se habían
Se habían desilusionado con el Dios de sus padres y decían: no, Dios ya se olvidó de nosotros. A Dios ya no le interesa lo que nos está pasando. Y las plagas eran un recordatorio de que Dios no se olvida de su palabra, de que lo que Dios dijo, Dios lo iba a hacer. Y en el proceso, Dios también iba a glorificar su nombre en Egipto, para que todos los egipcios supieran que no son los dioses del Nilo que traen el agua al Nilo, que no son los dioses de prosperidad que traen la cosecha, que no son dioses de fertilidad y bendición que traen a los hijos, que solamente es Jehová Dios de Israel el que pone y quita todo que está en la tierra. Él es Dios del sol, del Nilo y de la naturaleza. Y entramos a este relato, a esta lucha, a esta guerra entre Dios y los dioses de Egipto. Y esto es lo que aprendemos, esto es lo que te quiero dejar para que tú aprendas y te motive el día de hoy. Aprendemos en el relato de las plagas que solo Dios es digno de nuestra esperanza, alabanza y devoción, porque solo Dios puede satisfacer nuestras almas y solo Él es Dios sobre el universo. Yo quiero motivarte hoy a que solamente pongas tu esperanza, alabanza y devoción en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación suficiente para que tú hagas eso? Para que dejes de depender de ti mismo o de tu trabajo o de la economía o del gobierno o de otra creencia o de otra religión. ¿Qué es lo que te motiva y te justifica a poner tu fe en el Dios de la Biblia? Bueno, la Biblia nos enseña, porque Él es el único que satisface tu alma y Él es el único que es creador sobre los cielos y la tierra. Si tú crees eso, di amén el día de hoy. Lo primero que aprendemos en este relato es que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia de desafiar a Dios. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que como seres humanos tenemos la tendencia de desafiar a Dios. Vuelve un poquito conmigo al contexto en Éxodo capítulo 5. Vamos a trazar un poco del contexto. Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2. Y mira lo que sucede aquí. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora Moisés y Aarón van en obediencia a lo que Dios les ha dicho y se encuentran con Faraón por primera vez. Cuando entran a la presencia de Faraón y le piden que deje ir a la nación de Israel a libertad, Faraón los ve y los menosprecia. Faraón dice: ¿quiénes son estos hombres ordinarios y comunes? Faraón era considerado Dios en la tierra. Y tienes que entender algo crucial acerca del mundo en el cual Faraón fue criado. Faraón creció en privilegio, Faraón creció en lujo, creció con prosperidad. Toda la vida todo le fue dado y le fue enseñado que él era un hombre de realeza, un hombre de posición. Es natural asumir que conllevaría cierta arrogancia, cierta altivez, y Faraón se ve como Dios en la tierra. Él era parte de una nación que creía en el politeísmo, en la creencia de muchos dioses. Habían dioses para todo. Los egipcios tenían un dios del sol, tenían dios de fertilidad, dios de prosperidad, tenían dios de muerte, dios de bendición, dios que cuidaba. Tenían múltiples, 3 dioses que cuidaban y velaban por el río Nilo, porque el río Nilo era indispensable para la economía de esta nación. Ellos tenían creencia en muchos dioses, y Faraón era como el puente, el vínculo entre todos esos dioses y la nación de Egipto. Lo que él decía, así sería. Él era la estrella del amanecer y el anochecer. Él decretaba algo y así se cumplía. Él decía: ese hombre morirá, y ese hombre tenía que morir. Él decía, daba el dedo y decía de aprobación: ese vivirá, y ese hombre vivía. Él tenía una autoridad increíble en la tierra. Él era Dios entre los hombres. Y cuando él ve a Moisés y Aarón, los menosprecia y dice: acá yo tengo en mi politeísmo un panteón grande, un grupo inmenso de dioses que me respaldan y bendicen y prosperan mi tierra, y yo conllevo esa deidad, yo soy el vínculo, y aquí estás tú con tu Dios solito, que vienes a decirme que tu único Dios va a vencer a mis dioses, a mi poder, a esta inmensa nación. Vienes con una vara, vienes con las manos vacías a entrar a mi palacio. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es tu Dios?
y comienza a desafiar a Dios. Sabes que el politeísmo egipcio no es algo que terminó en la antigüedad. Tú y yo vivimos hoy en día en una sociedad muy pluralista. Una sociedad que está repleta de religiones, repleta de creencias, y a veces como cristianos tú y yo podemos intimidarnos como se intimidaron Moisés y Aarón. Y cuando salimos al mundo a hablar de Jesús, nos sentimos muy pequeños con nuestra varita de la Biblia, con nuestra varita de oración, con nuestra varita del Evangelio de Jesucristo. Nos sentimos muy débiles ante un mundo rodeado de intelectuales y de academia y de gobiernos y de dinero y de prosperidad, y entramos allá todo el aparato y el entorno del mundo y decimos: es que mi Dios es demasiado pequeñito para confrontar a los dioses del mundo. Lo que yo creo es muy pequeño para ir y hablarles a ellos de Jesús. A veces nos sentimos pequeños. Es a veces difícil ir y hablarle a alguien de Jesús cuando esa persona aparentemente todo lo tiene bien. Tienen una casa bonita, tienen un carro hermoso, tienen una familia bendecida, tienen hijos prósperos. Tú sales a evangelizarlos y sales cabizbajo, desanimado, diciendo: estos me deben de evangelizar a mí. No sé ni lo que creen, pero evidentemente les funciona. Les funciona porque mira sus vidas, mira cómo están de prósperos. Esta aparente prosperidad, esta aparente comodidad. Te enfatizo aparente porque tú y yo sabemos que no se requiere mucho en esta vida para recordarnos que no estamos en el control, que no tenemos el poder que creíamos que teníamos. Esta aparente comodidad y prosperidad de Egipto le da a Faraón una arrogancia. Y Faraón no solamente les dice: oigan, miren, yo respeto a su Dios, váyanse con su monoteísmo, váyanse con su Dios solito y váyanse a adorarlo, vayan a hacer lo que quieran, pero yo no voy a subyugarme a este Dios. Yo no creo. No, insulta a Dios y dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es este Dios? Nunca he escuchado su voz. Yo no sé quién Él es y no voy a dejar ir a Israel. Él desafía a Dios. Pero mira lo que sucede unos capítulos después. Éxodo capítulo 7, verso 1 al 3. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea que cuando Faraón desafía a Jehová, como muchos el día de hoy desafían a Dios, como cuando salimos al mundo hay gente que dice: a ver, demuéstrame el poder de tu Dios. Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? Si el Dios cristiano es bueno y soberano y poderoso, ¿por qué existen genocidios y matanzas? ¿Por qué hay tanto terrible? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? Si tu Dios es real, ¿dónde está? Porque su voz no he escuchado, su bendición no ha caído sobre mí, su prosperidad no ha tocado mi casa ni mi puerta. ¿Quién es este Dios del cual me hablas? Cuando el mundo desafía a Dios, como Faraón desafió a Moisés. Moisés y Aarón, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, salen cabizbajos, desanimados, y Dios le vuelve a hablar a Moisés y a Aarón y les dice: vuelvan porque yo estoy con ustedes. Sabes que la autoridad, el celo, el fervor, el denuedo que nos lleva a las calles con audacia a predicar el evangelio, no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento. Es que tenemos la autoridad de aquel que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del trono de Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cristo dice: el poder, la autoridad me ha sido dada y yo otorgo esa autoridad a la iglesia. Salgan. Y así también Moisés y Aarón se sienten intimidados, pero Dios les dice: yo voy con ustedes. Y si Dios va contigo, todo va a estar bien. Si Dios va contigo, la vas a lograr. Si Dios va contigo, no vas a quedar en ridículo. Van a pasar cosas, vas a ser desafiado, tu orgullo va a ser tocado, pero escúchame, al final tú vas a ser victorioso si Dios va contigo. Lo que nos da la autoridad para salir es que Él está con nosotros. Y así Dios le dice a Moisés y a Aarón: yo voy con ustedes, vuelvan.
Y Moisés, en su inseguridad, como él creció hasta cierto sentido después de los 3 meses en Egipto como un hombre de realeza adoptado, él tenía un claro conocimiento y entendimiento de la posición del faraón. Y Moisés dice: ni siquiera Israel me cree, ni siquiera los míos me escuchan. ¿Cómo me voy a presentar ante faraón? Entonces Dios le dice: mira, faraón es constituido Dios en Egipto, entonces yo te constituyo Dios. Cuando tú te pares ante faraón, no es hombre contra hombre, es Dios contra dioses. Yo estaré contigo. Aarón será como profeta. Se me hace bien interesante cuando yo leía Éxodo. Aquí hay un detalle muy importante que a mí me interesó mucho. Cuando leía Éxodo, en muchas de las ocasiones de las plagas, no es Moisés el que extiende la vara ni hace la obra, sino Aarón. Y yo me hice esa pregunta: ¿por qué es que es la vara de Aarón si realmente Moisés es quien es constituido como Dios y Aarón es quien es constituido como profeta? ¿Por qué es Aarón quien se levanta y extiende la vara? Y comencé a entender al leerlo que cuando faraón iba a hacer una señal en contraste o luchando contra Dios, él no lo hacía, él le pedía a sus hechiceros, porque él es Dios y Dios no se va a ensuciar las manos. Entonces cuando Moisés iba a hacer una señal, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón lo hacía, y luego los hechiceros lo hacían, y Moisés decía: yo tampoco me ensucio las manos porque yo vengo en nombre de Dios. Entonces Dios levanta a Moisés y a Aarón y los lleva y les dice: yo voy con ustedes, tú serás como Dios, tú serás como profeta. Esta es guerra de dioses. Pero hay algo bien importante en el versículo 3 de Éxodo capítulo 7. Dios le dice a Moisés: y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios le dice a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de faraón, y el propósito de esto es demostrar mi poder. Cuanto más endurezca el corazón de faraón, más él se rehusará a dejarlos ir, y yo más haré señales y maravillas para que Egipto sepa que yo soy el único Dios verdadero. Pero aquí surge una pregunta, una tensión que vimos un poco la semana anterior, una tensión que emerge en nuestro corazón debido a esta declaración de Dios. Encontramos en este relato entre Moisés, faraón y Dios en el libro de Éxodo múltiples ocasiones en las cuales Dios dice: yo endureceré el corazón de faraón. Y aquí así surgen 2 tensiones para nosotros como creyentes y estudiantes de la Biblia. La primera es: si Dios es quien endurece el corazón de faraón, ¿no está Dios violando el libre albedrío de faraón? Entonces Dios lo está usando como un robot y no lo está dejando ser un ser humano realmente libre. El segundo argumento que puede surgir es: si Dios fue quien endureció el corazón de faraón y luego Dios lo juzga, ¿cómo puede Dios justamente juzgarlo por algo que Dios mismo hizo, de lo cual faraón no es culpable? Pero cuando leemos la totalidad de estos capítulos, del capítulo 7 al 11, aprendemos que es una obra mutua entre el endurecimiento de faraón mismo y Dios endureciendo su corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? Faraón endurece su corazón de su propia voluntad. Por lo tanto, parte del juicio de Dios con él es endurecerlo aún más. Faraón estaba ya endurecido y Dios pudo haber ya tratado, pero Dios lo endurece aún más para tratar más fuertemente con él. Y sabes, aquí aprendemos algo. A veces cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón a la verdad de Dios, nos hacemos duros. Más duro tiene que ser el trato de Dios con nosotros. Más consecuencias tienen que venir. Dios nos viene hablando y tú y yo edificamos un muro más alto. Dios dice: más duro va a ser el golpe para tumbarlo. Más te alejas de Dios, más el trato para tener que acercarte. Más arrogante y prepotente hablas, más palabras te vas a tragar. Cuando yo acabé de leer hasta el capítulo 12, dije: faraón hubiese sido como el insensato sabio, que aún el insensato cuando caiga es contado por sabio, ¿verdad que sí? Puede que tú no sepas nada de sabiduría, pero hoy incrementas tu sabiduría por 100% si solo haces una cosa. Hermano, yo no sé administrar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello, pero si solamente me callo y dejo de hablar y decir cosas insensatas, ya aumenté mi sabiduría.
Pero Faraón habló tanto, como veremos en un momento. Habló, prometió, no cumplió. Se arrepintió superficialmente, decretó, habló con arrogancia. ¿Quién es Jehová? Y todo ese trato de Dios se fue acumulando. Dios le dice a Moisés: yo voy a tratar fuertemente con Faraón. Yo voy a quebrantar su corazón. Yo voy a quebrantar y destruir los dioses falsos de Egipto. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno. Escúchame, Dios trata con nosotros no porque sea malo, sino porque es tan bueno que prefiere herirnos que vernos destruir todo. Dios en su misericordia nos hiere para salvarnos. Dios trata con nosotros y trató con Faraón no porque violó su libre albedrío, no porque fue malo para con él, sino porque lo estaba quebrantando. Y en el proceso estaba demostrando su poder. Entonces el trato de Dios en nuestra vida hace una de dos cosas. El trato de Dios en nuestras vidas o nos quebranta o nosotros nos endurecemos más. Cuando Dios trata en nuestras vidas como Faraón, nos arrepentimos superficialmente. Está bien, ya no quiero más. Y ya que las cosas se arreglan, volvemos a la arrogancia. O nos quebrantamos genuinamente. Y en el caso de Faraón, su corazón se fue endureciendo más y más y más. Pero por medio de esto Dios se glorificaría. Míralo en Éxodo 7, verso 4 al 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Con qué? Cuanto más grande sea la rebeldía, más grandes los juicios. Cuanto más grande el muro, más grande el golpe. No tenía que haber sido así. No se requerían 10 plagas. Una basta, ¿verdad que sí? Con una tenemos. Dile a Dios: con una tengo, Dios. Convierte el agua en sangre y se acabó. Me arrepiento. Pero cuanto más dureza, más rebeldía, más arrogancia, más grandes. Dice: con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahora, un contraargumento que puede surgir aquí es que alguien puede decir: oye, pero ¿por qué Dios tuvo que tratar de una manera tan terrible? ¿Por qué Dios no simplemente se personificó de alguna manera? Se apareció en el palacio y le dijo: Faraón, yo soy Jehová. Y que fluyera un agua, aire, fuego, piedras. Entonces Faraón dice: no, ahora sí, ya entendí. ¿Por qué no simplemente se le reveló de una manera pasible? ¿Por qué no lo hizo? Y ¿sabes dónde tenemos la respuesta? Es que Dios sí lo hizo, no con Faraón, pero lo hizo con Jesús. Jesús vino y caminó entre los hombres. Lo palparon, lo vieron. Vieron su poder, sus mismos discípulos vieron la gloria de Dios y aún así dudaron. Tomás tuvo que meter los dedos, tuvo que sentir, verlo para creer. Pedro, después de haber visto un sinnúmero de milagros. Iglesia, después de haber caminado en el agua. ¿A cuánto les gustaría caminar en el agua? Eso me cura a mí. Yo camino en el agua y me siento como un ninja. Ya digo, ya vi la gloria de Dios. Caminé en agua. ¿A quién conoces que ha caminado en agua? Eso no lo hace nadie. Y aún después de eso blasfemó diciendo con maldiciones: yo no lo conozco, yo no sé quién es, por temor a su propia vida. Es que decimos: Dios, no tienes que tratar así tan fuerte, trata leve y la persona cambiará. Pero Dios sabe lo que la persona requiere para ser quebrantada. A veces le decimos: Dios, en arrogancia, yo sé lo que tú necesitas hacer para que yo esté bien. Y Dios dice: hijo, no sabes. Si supieras, ya lo hubieses hecho. No sabes lo que necesitas. Es como cuando hablamos con nuestros hijos, ¿sí? Como que mis niños de 1 año, 3 años, 5 años se pongan a hablar conmigo y me digan: papá, yo sé lo que necesito para mi vida. Imagínate un niño de 3 años mirándome: yo sé lo que necesito para mi vida. Y yo le digo: no sabes nada, nada. Si te dejo en la calle 10 horas te mueres. No sabes ni hacerte comida, no sabes ni cambiar tu pañal, no sabes ni hablar. Alguien me dice: niña, ¿qué te pasa? No sabes ni expresarte, no sabes nada. O que un joven le hable a una persona anciana con canas. Y a veces los ancianos nos escuchan a los jóvenes y se ríen, no porque se burlen de nuestras situaciones, sino porque dicen: hijo, yo ya pasé por eso, vas a estar bien, vas a sobrevivir, este no es el fin del mundo. Si así un padre le habla a un hijo, un anciano le habla a un joven, ¿cómo crees que tú y yo, que tenemos menos de un siglo de vida, le podemos hablar a aquel que ha existido por el pasado eterno y existirá para siempre, y decirle: yo sé mejor que tú?
Él sabe lo que necesitamos. Dios trató con ellos para demostrarle que Él es Jehová. No tuvo que haber sido así, pero la circunstancia de la arrogancia del corazón endurecido requirió este tipo de trato. ¿Sabes que Dios trata con nosotros porque sabe lo que necesitamos, no porque sea un Dios malo? Y aquí vemos la justicia de Dios. Se escucha paradójico decirlo, casi incomprensible articularlo, que la misericordia y la gracia de Dios venían en las plagas. Y tú dices, ¿cómo es la misericordia de Dios enviar ranas y piojos y moscas y hacer que langostas consuman lo que restó de la cosecha y matar al primogénito de todo Egipto? ¿Cómo es eso la misericordia de Dios? Pero tienes que entender la justicia de Dios, que el ser humano es pecador, que la paga del pecado es muerte, que tú y yo merecemos la ira de Dios, la condenación eterna de Dios. Dios podía en su sana justicia destruir y consumir a Egipto en un instante, también a Israel los podía consumir en un instante, pero Dios en su inmensa y vasta misericordia, que se renueva de día en día, de día en día, dijo: no destruiré Egipto en un momento, enviaré plagas para tratar con ellos, enviaré plagas para quebrantarlos. Los pudiese consumir en un instante, pero en mi lenta misericordia voy a tratar con ellos. Es que de cuántas circunstancias Dios en su misericordia nos ha librado, que nos pudo haber destruido, pudo haber acabado con nosotros, pero mejor tuvimos que perder unos dientes, chimuelos pero salvos, ¿verdad que sí? Se te tuvieron que caer varios cabellos, con lo que tengas que hacer, alterar pero vivo. Tuvo que tratar con nosotros en su misericordia. Es que la misericordia de Dios venía en las plagas. Dios estaba tratando con ellos, Dios estaba obrando con ellos. Pero ¿de dónde vino tanta arrogancia, confianza y autoseguridad para que Faraón se sintiese en su prepotencia bien y dijese: yo no voy a hacer nada, yo no voy a escuchar a tu Dios, ni siquiera te voy a prestar atención, vete de mi presencia, tu Dios no es nada para mí? ¿Qué le dio esa confianza? ¿Qué es lo que nos da a veces como seres humanos la altivez para decir: no necesito a Dios, no necesito quebrantarme, yo estoy bien? Creo que en primer lugar es porque creemos en nuestra aparente prosperidad. Creemos en nuestra aparente prosperidad y sentimos: estoy bien, entonces no necesito que Dios trate conmigo, no necesito la iglesia. Sabes que cuando estás muy bendecido, el refri está lleno, el carro está pagado, la casa está bien, el césped está cortado, todo está en orden, todo está vivo, todo está bien, los niños están bien, no sientes tanta urgencia de buscar a Dios, porque la aparente prosperidad nos da tranquilidad. No es casualidad que en las iglesias muchos de nosotros corrimos a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos pasando por algo. Y eso no es malo. Dios utiliza nuevamente el trato que Él hace con nosotros para quebrantarnos. Pero a veces es solamente cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por dificultades, que decimos: no, ahora sí, ya que estoy a proximidad con mis limitaciones, ahora sí quiero quebrantarme y quiero buscar a Dios, quiero acercarme a Dios. Y esto es lo que Dios iba a hacer con Egipto. Faraón podía decir: salgan de mi presencia, su Dios no es nada para mí, porque todo en Egipto estaba bien. Pero una vez que viniese el problema y el caos, vendría el quebrantamiento. Yo quiero decirte algo el día de hoy: no te des por vencido con nadie en tu vida. No hay nadie en tu vida demasiado pecador como para que Cristo no obre en él. No hay una persona que sea tan dura que Dios no pueda quebrantar. No hay alguien encadenado con cadenas tan gruesas que la sangre de Cristo no pueda redimir y restaurar. No hay un muro tan alto que Él no pueda derribar. No hay una persona tan lejos que con lazos de amor Él no pueda traer. Tú puedes decir: oye, hermano, es que no entienden, mis hijos rebeldes jamás los veo cambiados. Bueno, Egipto jamás iba a soltar a Israel, pero cuando Dios entra en el asunto y Dios comienza a tratar y Dios comienza a quebrantar y Dios comienza a enviar señales y hacer maravillas, la persona más difícil se quebranta, el más arrogante se humilla. Faraón mismo se tiene que tragar sus palabras. Egipto doblega, los dioses caen. Cuando Dios obra, no hay nada ni nadie que Él no pueda cambiar.
Parecía imposible a la mente de Moisés que la palabra de Dios se cumpliera. Parecía imposible que en la guerra de dioses el Dios de Israel venciera a Faraón. Pero Dios estaba a punto de enseñarle a Faraón: tu comodidad, tu prosperidad, tu tranquilidad, tu serenidad son aparentes. Lo único que tengo que hacer es enviar unas ranitas así chiquititas, que tú agarras una ranita y dices: esto no es nada. Esta ranita brincando allá afuera por la yarda, que hagan lo que quieran. Yo tengo la casa pagada, el carro pagado, sí. Pero luego cuando son 7,000 ranitas, luego cuando esa dependencia, esa contingencia que tenías, que para los egipcios era el río Nilo, en lugar de ser agua se convierte en sangre. La aparente comodidad de Egipto fue destruida cuando Dios les demostró que estaban buscando vida y consuelo en los lugares equivocados. Mira esto, en Éxodo capítulo 7, versos 20 y 21, Dios envía la primera plaga. Dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El resto del capítulo dice que hasta en almacenes de agua, el agua que había ahí se convirtió en sangre. O sea, que todo el agua que vino del río Nilo, ni siquiera en el instante, o sea, que la habían sacado días anteriores, se convirtió en sangre. Todo fue afectado. Y tienes que entender algo crucial aquí. Esto es algo muy doloroso para Egipto, porque el río Nilo era central a la vida egipcia. Nuevamente tenían múltiples dioses que ni los quiero enumerar y perder tiempo hablando de esos dioses, porque falsos y muertos están. Pero solo créeme, tú lo puedes estudiar en tu tiempo. Eran tantos dioses que tenían que hasta te duele la cabeza estudiándolos. Tenían múltiples dioses para el río Nilo que adoraban. Y cuando ven que el río se convierte en sangre, Faraón voltea a sus hechiceros, y ellos hacen lo mismo, convierten agua en sangre usando sus magias y sus estrategias. Y cuando Faraón ve eso, se endurece y dice: yo también lo puedo hacer. Y dice la Biblia que después de haber atacado el Nilo, lo que ellos consideraban la fuente de su vida, después de que los hechiceros hicieron lo mismo, dice la Biblia que Faraón se va a su casa sin haberse incomodado de nada. No le importó, no lo movió el escuchar la palabra de Dios y el ver lo que Dios hizo y estar en la presencia de Moisés y Aarón. No lo tocó para nada. Él se fue a su casa, se acostó, se fue y se metió en su cama rodeada de oro, y vinieron a darle uvas y a bañarlo en vino y luego a bañarlo en agua para quitarle el vino, y él no se sintió nada nervioso ni tenso por lo que Dios había hecho. Y cuando yo leo esto, yo digo: hay 2 o 3 faraones que vienen a Templo Betania. Hay 2 o 3 faraones que pueden entrar a la iglesia todos los domingos, escuchar la palabra, estar en la presencia de Dios, y no se ven nada afectados ni cambiados por lo que Dios les ha dicho. Pueden estar con los brazos cruzados mirando a los que adoran como que son animales de zoológico. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se mueven? Pueden estar escuchando la palabra y no les impacta y no hace nada en ellos, y luego se van a la casa y se acuestan y nada cambió. Faraón no fue afectado de nada. No le impactó, no lo movió, porque sus hechiceros hicieron lo mismo. Y hay un segundo detalle que nos da este capítulo. Los egipcios fueron y comenzaron a cavar pozos al lado del río Nilo, y ahí sí empezó a brotar agua fresca. Entonces hicieron lo que hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando Dios cierra una puerta porque está tratando con nosotros, en lugar de entender: ok, esto es Dios está tratando conmigo, tengo que prestar atención. ¿Qué hacemos? Vamos y cavamos otro pozo. Esto no funcionó, me voy a otra iglesia. Esto no me gusta, me voy a otra relación. Esto no me agrada, me voy a hacer algo más. Pero no soy afectado por la palabra, no soy impactado por lo que estoy escuchando. No dejo que se interiorice en mí lo que Dios está haciendo. No dejo que me impacte. Los egipcios se fueron y continuaron y salieron no siendo afectados por esta primera plaga. ¿Por qué? Porque dijeron: ok, nos quitas el agua por un tiempo, pero tenemos nuestra comodidad. Tienes que entender algo, hermano, amigo que estás aquí, que Egipto en este entonces era el país
más poderoso y más próspero del mundo conocido. Y ambos factores son importantes. Eran la nación más poderosa y más próspera. O sea, tú sabes, aquí en los Estados Unidos tenemos una cierta como confianza como americanos, que si viene un problema puede afectar a países del tercer mundo, pero a nosotros no. Por eso la pandemia nos sacudió, porque aquí en Estados Unidos estar peleando por papel higiénico es algo que tú dices, ¿cuándo? ¿Verdad? Esto es raro. Es raro ir a Costco y que Costco no tenga nada. Tú dices, Dios mío, es el apocalipsis, vino Cristo. Porque estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro acceso. Lo ordeno por el internet, lo hago acá, lo compro acá. Y como americanos sentimos esta tranquilidad. Si se levanta una guerra, Estados Unidos está armada, puede hacer lo que tiene que hacer. Bueno, si Estados Unidos se sienta así, yo creo que los egipcios se sentían 10 veces más. Ellos se acostaban y decían, si alguien se quiere levantar contra nosotros, lo destruimos. Porque somos la nación más poderosa y más próspera del mundo conocido. Después de que el Nilo se convierte en sangre, van y se acuestan, se relajan, están tranquilos, y luego Dios comienza a enviar más plagas para destruir su comodidad. Dice la Biblia en el capítulo 8 que Dios envía la segunda plaga de ranas. Y escucha, esto es bien incómodo. Cuando yo lo leía así descriptivo, hasta te da un sentimiento así raro, escalofríos, porque dice la Biblia que ranas comenzaron a salir del río Nilo en número. O sea, te puedes imaginar, tú estás ahí haciendo tus pupusas, ¿verdad? Y estás ahí tranquila, cocinando y preparando el repollo, lo que sea, y la salsita, y estás viendo por la ventana y vas viendo ranas que vienen corriendo a tu casa. Miles de ellas. Y dice la Biblia que entraron por las puertas. Nos da todos estos detalles. Se metieron a las camas, se metieron a los closets, se metieron a los almacenes. Cuando abrían el almacén de trigo, ahí había ranas. Cuando abrían la cajita decían, no, aquí está el anillo de mi abuela. Acá no se metieron. Ahí había una rana con el anillo puesto. Se metieron por todas partes. Y dice la Biblia que estaban encima de ellos y estaban por todos sitios. Y las ranas comenzaron a venir y comenzaron a frustrarse, a desesperarse. Y dice la Biblia que Faraón ve a los hechiceros y los hechiceros dicen, nosotros también podemos sacar ranas. Y las sacan y luego él los mira y dicen, bueno, pueden sacarlas, pero pueden meterlas. Y ellos dicen, no, regresarlas no podemos. Entonces cuando Faraón ya está tan limitado, la comodidad ha sido comprometida, porque eso es lo único que se requiere, unas ranitas para robarte la paz. Estás muy bien y luego un problema, una enfermedad, un conflicto en la familia, un desacuerdo, un disgusto. Ya no hay trabajo, ya no hay aquello, ya no hay esto. Te duele solo un dedo, ¿verdad? Solo te duele un dedo. Y ese dedo te afecta todo el día, te arruina el día. Te sale un granito aquí en la nariz y dices, ¿por quién se inventó esto? ¿Por qué pasa esto? Y te está fastidiando y te destruye el día. Unas ranitas le robaron la paz a la nación más poderosa del mundo conocido, al grado que Faraón ahora sí va con Moisés y le dice, Moisés, te pido auxilio. Espérame, yo pensaba que tú no conoces a Jehová, que tú nunca has escuchado su voz, que Él no es nadie. Sí, pero unas ranitas me robaron la paz. Dile a tu Dios que se las lleve. Ok, ¿y cuándo le pido? Porque tú dejarás a Israel salir. Mañana, dile que mañana. Voto de hombre, porque tú eres como Dios, lo que tú dices. Tú eres la estrella del amanecer y el anochecer. Yo lo digo, Faraón. Ok, mañana. Y sale Moisés, implora a Dios y Dios lo escucha. Y las ranas se mueren donde estaban. Fíjate algo importante. En la mitología egipcia ellos adoraban a un Dios de fertilidad que tenía cabeza de rana. Y cuando miraban una rana era como sagrada para ellos. Imagínate a los que adoraban ese Dios falso salir de sus casas y ver montañas de ranas muertas. Decía la Biblia que el olor era tan horrible, apestaba toda la tierra de Egipto. Cuando Faraón ve el alivio de la plaga, endurece su corazón, se olvida de su promesa y otra vez jura no dejarlos ir. Y cuando yo leo esto, este arrepentimiento superficial, yo pienso, ¿cuántos de nosotros le decimos a Dios cuando estamos pasando por algo? Dios, te prometo que voy a cambiar. Solo ayúdame, solo bendíceme, solo sácame de esto y vas a ver la vida que te voy a servir. Pero cuando viene el alivio, entonces nos olvidamos de lo que prometimos.
Nos olvidamos de lo que dijimos. Nos olvidamos de nuestra promesa. Nos olvidamos de nuestro voto a Jehová. Es que ya estoy demasiado cómodo. Es que ya Dios, ya no necesito. Ya tengo mi negocio de construcción. Las cosas van bien. Ya tengo un terrenito. Ya tengo mi troca Ford F-150 edición especial tejana. Ya mi esposa empezó su negocio de shakes de proteína. Ya está despegando. Ya tiene a toda la colonia vendida. Ya tiene muchos contratos. Ya vamos a Nueva York a comprar esto y aquello. Ya no necesitamos orar, ayunar, entregar como antes, servir como antes, dar como antes, porque ya tenemos la comodidad. Y Dios dice: hijo, te sientes cómodo, crees que eres próspero, crees que todo está bien, pero solo tengo que enviar unas ranitas y luego unos piojitos y luego unas moscas pequeñitas para que tú veas lo débil que eres, lo frágil que es tu prosperidad, la fugacidad de todo lo que tú llamas eterno. Solamente tengo que tocarte de la manera más leve para destruir tu mundo, para derrumbar tus dioses falsos, para traer abajo todo lo que has adorado, para que vuelvas a mí. Las ranas hicieron a Faraón humillarse ante Dios, pero cuando vino el alivio se olvidó de su promesa. Entonces dice la Biblia que Dios envía la tercera plaga y Dios envía piojos, unos piojos así chiquititos que no hacen nada, que tú ves a uno y lo matas y se acabó. Pero vinieron tantos, iglesia, tantos piojos en toda la tierra, sobre las bestias y los niños y las familias, que su paz se acabó. Quiero que lo visualices: columnas de oro, camas carísimas, telas de Persia, botes y botes de uvas y frutas y cosas lujosas deteriorándose ante sus ojos, porque ranas y piojitos les estaban robando la paz. Así de frágil es nuestra comodidad, así de frágil es nuestra aparente prosperidad. Es que aquí está lo que Dios nos está enseñando. No es que la prosperidad sea mala, no es que la bendición sea mala, pero es que la prosperidad y la bendición hacen pésimos dioses. No que el sueño americano sea malo, pero el sueño americano no puede satisfacer tu alma. Porque es que solo Jehová es digno de tu alabanza, adoración y devoción. Porque es que no la economía y el presidente y un gobierno y un partido político. Porque es que no las cosas terrenales debajo del sol son dignas de nuestra adoración. Porque solo hay uno que satisface el alma del ser humano. Solo hay uno que hasta rodeado de piojos tienes paz. Se llama Jesucristo. Él es el único que trae tranquilidad y paz. Él es el único que trae refugio y aliento al corazón del ser humano. Yo sé que tú lo sabes si eres hijo de Dios. A veces no tienes nada, pero lo tienes a Él y tienes paz. Y a veces lo tuviste todo, pero por no tenerlo a Él no podías dormir. Yo sé que aquí hay alguien que sabe lo que es perder sueño en la noche, estar ansioso por el mañana, temblar y que te suden las manos porque vives con ansiedad y depresión. Pero Él dice: lo que Egipto no te puede dar, y plata no te puede dar, y oro no te puede dar, y radios del sol no te puede dar, y los dioses del Nilo no te pueden dar, yo te lo puedo dar. Fíjate esto, vamos terminando, fíjate esto. Dice la Biblia que cuando el Nilo se convirtió en sangre, los hechiceros lo replicaron. Cuando las ranas salieron, los hechiceros lo replicaron. Pero cuando vinieron los piojos, es que los piojos son unos monstruos. Cuando vinieron los piojos, Faraón mira a los hechiceros y le dice: hey. Y ellos le dicen: sí, esto no lo podemos hacer. O sea, ranas sí podemos, pero piojos es otro nivel. Literal, esta es la respuesta de ellos: este es el dedo de Dios. Este es otro nivel. Aquí no nos podemos meter. Esto no es el gobierno. Esto no es la familia. Esto no soy yo. Este es el dedo de Dios. Hasta los impíos pueden discernir. Este es el dedo de Dios. La Biblia dice que después de los piojos en adelante, los hechiceros no pudieron replicar nada. De allí ya no se vuelve a escuchar de ellos. Hasta otra plaga cuando vienen úlceras, y solo habla de ellos porque dice: a los hechiceros también les tocaron las úlceras. Y ya no se vuelve a hablar de ellos jamás en la Biblia. Replicaron el Nilo, replicaron las ranas, pero de los piojos en adelante ya no pudieron más. ¿Por qué? Porque en la guerra de dioses Dios siempre gana. En la guerra de dioses Dios siempre gana. Dios es el único invencible. Dice la Biblia que Dios envía
piojos y se comenzaron a quebrantar. Y si no fuese suficiente, Dios envió moscas y las moscas llenaron toda la tierra, estaban infectando todo. Dice la Biblia que Dios fue tras la comodidad, tras el confort, tras la paz aparente de Egipto. Y cuando ya Faraón estaba tan endurecido, Dios dice: no solo robaré tu paz y tu comodidad, robaré también tu provisión. Viene la plaga del ganado. Y dice el libro de Éxodo que aquí Dios hace una distinción y dice: morirán todo el ganado de Egipto, pero el ganado de Israel vivirá. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Faraón envía siervos que vayan a ver escondidos el ganado de Israel para comprobar. Y ciertamente así es. O sea, literal, está una línea entre la zona donde vivían los israelitas y está viendo ganado correr tranquilo y está volteando acá y pura matanza. ¿Y Faraón qué hace? Endurece su corazón. ¿Qué hizo? Endureció su corazón. Dios mata al ganado. Después del ganado viene la plaga de úlceras. Comienzan úlceras a brotar en la piel de todo, excepto en la casa de Israel. Y todos los egipcios, aún las bestias y los hechiceros también, tenían úlceras y estaban clamando, llorando por dolor. Después de eso Dios envió granizo. Y dice la Biblia que cuando Dios envió el granizo, dio una palabra y dijo: a todos los que crean mi palabra, incluyendo egipcios, mira la misericordia de Dios, a todos los que crean mi palabra y vayan y protejan y escondan a su ganado y a sus familias, el granizo no los destruirá, pero a los que no crean les caerá. Y dice la Biblia que unos egipcios creyeron y escondieron a sus familiares y a sus niños y a su ganado y no fueron matados, pero todos los que no creyeron, cayó el granizo y destruyó todo, ganado, cosecha. Después de haber destruido todo de la cosecha, sobrevivió la cosecha del trigo que todavía no había dado fruto. Entonces los egipcios dijeron: bueno, ya nos quitaste todo, pero nos quedó el trigo. Y luego Dios envió las langostas. Y las langostas vinieron en números que dice la Biblia que taparon el sol. Se miraba oscuro. ¿Te puedes imaginar tan oscuro porque langostas están volando por encima de ti? Bajaron y consumieron. Me puse a leer y dice un artículo que estaba leyendo que grupos inmensos de langostas, cuando estás hablando de miles de millones de ellas, pueden comer en instantes lo que 35,000 personas comen en un día. ¿Te puedes imaginar una nube de langostas que bajó? Acabaron con todo. Todo lo que el granizo no había destruido, las langostas se lo consumieron. Y a este punto Faraón quedó quebrantado. Faraón ya no podía más y viene y pide auxilio y se quebranta ante Dios. Pasa conmigo a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 10, verso 16 al 17. Y mira aquí, Éxodo 10, 16 al 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón se quebranta, entre comillas, se humilla ante Dios, se arrepiente. Por favor, obra, haz algo, ayúdame. Ahora sí reconozco que estuve mal, pequé contra ti. Pero dice la Biblia que cuando Dios quita la plaga, una vez más Faraón se endureció. Y aquí Dios da la palabra a Moisés de la última plaga, que sería lo último requerido para que Faraón dejase ir a Israel. Dice el capítulo 11, verso 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Quiero que notes algo. Al inicio, cuando Dios llama a Moisés, Moisés tampoco le cree a Dios. Moisés es casi tan incrédulo como Faraón. Pero hay una diferencia. Faraón al ver las señales se endurece, pero Moisés al ver las señales cree. ¿Qué es lo que te lleva
de un corazón endurecido a un corazón quebrantado para ver la bendición de Dios en tu vida. Dice la Biblia que Moisés le creyó a Jehová, por eso su fe es honrada en el libro de Hebreos capítulo 11. Le creyó a Jehová. Y quiero que notes algo. Dice Dios a Moisés: antes de que yo mate al primogénito de todo Egipto, dile a mis siervos y siervas que pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de plata y de oro. ¿Por qué? Porque era eso importante. Porque Dios le había prometido a Moisés en Éxodo 3 y le había prometido a Abraham en el libro de Génesis: cuando mi pueblo salga de la esclavitud, no saldrán con las manos vacías, saldrán con las manos llenas. Aquellos que los esclavizaron y los subyugaron llenarán sus manos de plata y de oro. Y aquí está lo que sustentó a Moisés en medio de plagas y dificultades, y aún la nación de Israel dudando y criticándole. Lo que le dio la fuerza fue confiar en la palabra de Dios. Él abrazó la palabra de Dios y lo que Dios le dijo se cumplió. Salieron con las manos llenas cargando plata y oro. Y aquel Moisés que entró cabizbajo, agachado, avergonzado, inseguro, dice el capítulo 11 de Éxodo, que toda la tierra de Egipto y el pueblo de Dios le temía y le reconocía. Porque después, alguien diga después. Después, dijo Dios, sabrán que yo soy Dios, el único Dios verdadero. Moisés creyó en Jehová, pero Faraón termina una historia triste. La próxima semana lo vamos a ver. Dios envía esta última plaga, pero requiere un paso de fe y les dice: van a tomar sangre de un cordero y la van a poner en los postes de las puertas, y el ángel de la muerte de Jehová pasará por encima de todas las casas donde esté esa sangre, que es un tipo de Cristo que vendría a dar su vida por nosotros. Pero cuando Moisés escucha esta palabra y va, Faraón estaba tan endurecido que solamente la muerte de su hijo lo pudo quebrantar, y aún después de eso se volvió a endurecer. El fin de Faraón fue triste. ¿Y cuál fue su proceso, iglesia? ¿Cómo llegó Faraón a un corazón tan endurecido? Con arrepentimientos superficiales, con venir pero no estar aquí, con escuchar pero no estar escuchando, con estar pero no estar. Tú y yo estamos a tiempo, ¿no es así? Estamos a tiempo. Te quiero dejar con esto. Uno de mis favoritos atletas en lo general, y me atrevo a decir uno de los mejores atletas en el mundo, Tom Brady, que era el quarterback de los Patriots, que ya no es y juega para otro equipo que no quiero ni decir su nombre. Tom Brady, yo soy muy fan de él, y cuando una vez estaba viendo una entrevista de él y él estaba compartiendo que después de ganar otro de sus Super Bowls, porque ya tiene tantos Super Bowls que se le están acabando los dedos, que Tom Brady llega a su hotel. Y déjame darte un contexto, ¿ok? Tom Brady era el quarterback de los New England Patriots del NFL, que es una de las ligas más celebradas en los Estados Unidos y el mundo, jugando Super Bowls, que cuando es el Super Bowl se detiene los Estados Unidos, literal que ni los cristianos vienen a la iglesia ese domingo, que pagan miles de millones de dólares para los comerciales de entremedio, que se hace un show de los niveles más grandes que tú pudieses imaginar, que es el estándar de la industria de entretenimiento. Tom Brady, ese Tom Brady, que tiene tantos campeonatos, que es el mejor quarterback en la historia del NFL, que tiene una esposa brasileña modelo de Victoria's Secret, que tiene hijos que parecen perfectos de revista. Ese Tom Brady, que es tan millonario que si hoy se quiere ir a París a comerse un postre, lo hace y no le cuesta nada. Dice que llegó a su hotel y se puso a ver el anillo y dijo: ¿es esto todo? ¿Es esto todo? ¿Puede ser esto el todo? Porque ya lo he ganado tantas veces que ya no se siente igual. Ya lo he logrado todo. ¿Es esto todo? Y esa era su pregunta. Y cuando yo lo vi en esa entrevista, eso me pegó. No hay ningún hombre en este santuario más guapo que Tom Brady. Perdóname, quizá tú crees que eres, pero te lo voy a decir, te estoy viendo, no lo eres. No hay ningún hombre en este santuario más logrado y grande y famoso que Tom Brady. O alguien que se cree, levante la mano para echarlo por el ex que está allá. Nadie. Él es un hombre que tiene y ha logrado más que todos los que estamos aquí, y nos está diciendo: no es suficiente.
nos sacia el alma. Lo que Egipto te promete nos sacia el alma. Lo que el Nilo te promete nos sacia el alma. Todo el oro y la plata nos sacia el alma. Es esto todo. Tiene que haber algo más. Y yo quería pasar por la televisión y decirle a Tom Brady: es que sí hay algo más. Se llama Cristo Jesús. Si existe uno que sacia tu alma, se llama Cristo. Es Jesús. Lo que el Super Bowl no puede hacer, las riquezas no pueden hacer, el universo mismo no puede hacer, todos los placeres no pueden hacer, Cristo lo puede hacer. Es que tú lo has sentido y yo lo he sentido. Entras a la casa nueva y al mes el vacío todavía está. Enciendes el auto nuevo y se lo vas enseñando a todos. Y a las 7 horas, Dios mío, me embarqué $30,000. No, y ojo, literal se va devaluando cada minuto. Esos $30,000 lo vas a vender por $3,000 en 7 años, te lo garantizo. Tú y yo lo hemos sentido. Te casas y el primer mes de matrimonio dices: es increíble, es hermoso, pero no sacia lo más profundo de mi ser. Cargas a tu bebé por primera vez y luego después dices: pero aún, ya que están grandes y se fueron, todavía tengo un vacío. No me sacia del todo. Es que los hijos no fueron llamados a saciar el vacío eterno en tu ser, y tu esposa y tu esposo no lo pueden saciar, y 6, 7, 8, 9, 10, 20 Super Bowls no lo puedes saciar. Solo Dios lo puede saciar. En la guerra de Dios contra dioses, Dios siempre gana. Dios destruyó a los dioses de Egipto. Y escúchame, quizá los dioses norteamericanos no tienen cabezas de rana y no son hombres con pechos de mujer y no son estatuas, pero existen y están en nuestros teléfonos, y están en nuestras posesiones, y están en nuestras esperanzas desplazadas y fuera de lugar. Y yo te quiero decir hoy: no tiene que ir Dios a guerra con tus dioses, no tiene que enviar 10 plagas cuando tú y yo nos podemos quebrantar aquí y ahora. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo.